Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Hinojo Chanco Junior Raúl, médico residente de segundo año del Hospital Emergencias Grau. En esta noche vengo a compartirles un tema bastante importante en la emergencia, más que nada en el área quirúrgica, que es el abdomen agudo hemorrágico. Como sabemos, perdón, como sabemos, el abdomen agudo se diferencia de diferentes tipos, ¿no? Hay dos grandes clasificaciones que son abdomen agudo abdomen agudo quirúrgico y abdomen agudo médico. En esta noche nos vamos a enfocar en el abdomen agudo. Y el abdomen agudo tiene como divisiones también, una de muchas, el abdomen agudo inflamatorio, obstructivo, perforativo, vascular y hemorrágico, que es el tema que vamos a tratar ahora. El abdomen agudo hemorrágico, por lo general, es una patología no muy frecuente en nuestra emergencia del área quirúrgica. Como podemos ver en el pastel, es el 1% de los abdómenes agudos quirúrgicos y que necesitan sala de operaciones para ser tratados. En este caso, el abdomen agudo más frecuente en las emergencias, teniendo un 61% aproximadamente, son los abdómenes agudos inflamatorios, apéndice, vesícula, entre otros. ¿Ya? ¿Y cómo nosotros definimos el abdomen agudo? Quirúrgico hemorrágico. Es un dolor abdominal asociado a un cuadro clínico de shock hemorrágico por sangrado intracavitario, producto de la pérdida sanguínea interna en la cavidad. Hay una diferencia bastante significativa y que muchas veces se confunde con una hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva es el sangrado a nivel del tubo gastrointestinal, muy diferente de la abdomen agudo hemorrágico, donde el sangrado es intracavitario, fuera de los intestinos. Esa diferencia también tenemos que tener bastante en cuenta. Las causas del abdomen agudo hemorrágico pueden ser diversas. Entre las dos clasificaciones grandes tenemos la causa traumática, producto de accidente de tránsito, contusiones, agresión por terceros, arma blanca, arma de fuego, y los no traumáticos. Estas se dividen en el área ginecológico, aneurismas de aorta abdominal, neoplasias y posoperados también. El área ginecológico es bastante frecuente en el área de las mujeres y uno de los más representativos es un embarazo ectópico, que también entra en nuestro diagnóstico diferencial en esta patología. Otro tema, otra patología también es la ruptura del quiste folicular y endometriosis. Y muy alejado encontramos también lo que es la menstruación retrógrada, que también viene acompañado de esta clínica. La aneurisma de aorta abdominal es una patología bastante rara, pero sumamente fulminante, que también puede ser de mal pronóstico. Las neoplasias también suelen ser una complicación muy tardía de ellas. Generalmente vemos los tumores de origen hepático, que son bastante sangrantes. Y bueno, los posoperados son pacientes que han tenido alguna intervención quirúrgica y horas más tarde presentan una depresión de volumen, presentan anemia, dolor abdominal y también es una causa frecuente en pacientes hospitalizados. En este cuadro vamos a identificar cuáles son los abdómenes agudos hemorrágicos. Como les había mencionado, la ruptura de aneurisma de aorta, un trauma abdominal, producto de alguna contusión, algún golpe, neoplasias malignas que tienden a infiltrar alguna que tienden a infiltrar algún órgano y producto de esto produce un sangrado, sea leve o sea de manera abrupta. El embarazo ectópico, que es un abdomen agudo ginecológico. También tenemos en la parte ginecológica la rotura del quiste ovárico, folicular o endometriósico, donde generalmente se producen mujeres de edad fértil, mujeres con relaciones sexuales activas. Entonces es bastante dificultoso en las personas jóvenes, mujeres sexualmente activas, también identificar esa patología. Hemorragias postquirúrgicas y la endometriosis que ya mencionamos. ¿Cómo identificamos nosotros un abdomen agudo hemorrágico? Como todo abdomen agudo hemorrágico, siempre vamos a tener el principal signo, que es el dolor abdominal.
Ahora, este dolor abdominal tiene que estar asociado a diferentes factores para nosotros enfocarnos a lo que es el abdomen agudo hemorrágico. Tiene que tener un abdomen distendido, blando, y también puede ser un abdomen agudo, un abdomen peritoneal con signos de resistencia, pero generalmente esto pasa cuando ya es algo que ha pasado varias horas, algo no tan agudo. Otro síntoma presente es el síndrome anémico y signos de hipovolemia. Al paciente vamos a encontrarlo taquicárdico, con palidez, sudoración, una hipotensión, con signos de pérdida de sanguínea. Y la estabilidad hemodinámica, como mencioné, la taquicardia, la hipotensión, también son presentes en ellos. Estos pacientes también pueden ser clasificados en pacientes compensados y descompensados. ¿A qué se refiere esto? Al grado de estabilidad hemodinámica que pueden tener, sea la frecuencia cardíaca, la presión. ¿Y por qué se dividen esto? Generalmente los pacientes compensados son pacientes que pueden ser manejados médicamente, sea manejado con cristaloides, sueros, con medicamentos inotrópicos, y tienden a ser compensados con esto. Sin embargo, los pacientes descompensados son aquellos que requieren un tratamiento quirúrgico de emergencia y una reanimación vigorosa también. Seguimos con el cuadro clínico para reiterar y nosotros saber identificar en la emergencia o algún paciente que tengamos con un dolor abdominal. El dolor abdominal tiene que ser agudo, intenso, signos de shock hipovolémico. Tenemos el signo de Lafont, es un dolor en epigastrio, región subclavicular, escapular o en hombro derecho, que se irradia por la irritación de lo que son los nervios neumogástrico. El signo de Kerr también es un dolor referido a los hombros, especialmente al izquierdo, por irritación y de igual manera de los nervios mencionados. La peritonitis no siempre está presente en un abdomen agudo hemorrágico. Esto debido a que la sangre como tal no es una sustancia irritante en la cavidad abdominal, a diferencia de la orina, la bilis, las heces o el jugo gástrico o pancreático, que son altamente irritantes y producen un abdomen tenso, un abdomen en tabla, que conocemos, ¿no? Pero la sangre puede estar por horas, incluso un día o varios días, sin presentar ningún síntoma de irritación abdominal. Para identificar el abdomen agudo hemorrágico también vamos a apoyarnos de algunos métodos diagnósticos, como es en el laboratorio, la radiografía o la ecografía FAST, EcoFAST, en los cuales en la parte del laboratorio vamos a ver lo que es la variación de la hemoglobina, hematocrito, las plaquetas, los tiempos de coagulación, la leucocitosis, o también vamos a encontrar lo que es en las mujeres sexualmente activas, vamos a encontrar la subunidad beta, ¿ya? En la radiografía vamos a poder identificar muy poco sensible y específico el neumoperitoneo, si es que hay asociado a una víscera hueca, o también la opacidad semejante a vidrio esmerilado en la cavidad y generalmente en la parte pélvica. ¿Producto de qué? De que en la parte pélvica por gravedad se acumula líquido y produce una opacidad en esta. La ecografía FAST o el EcoFAST tiene un 95% de sensibilidad y es de ideal, rápido uso y también de un acceso en la emergencia que podemos tener de manera rápida, donde la detección de líquido libre generalmente es en el fondo de saco de Douglas, el fondo de Morrison, espacios perihepáticos, periesplénicos o en el espacio parietocólico del lado derecho. Al encontrar nosotros líquido ahí o algún contenido, sospechamos de un abdomen agudo hemorrágico. También tenemos que ver la parte ginecológica, una evaluación ginecológica donde vemos los anexos, si puede haber un embarazo ectópico, un quiste roto, un abdomen agudo traumático, como hemos mencionado, siendo los más frecuentes el esplénico y el hepático, ¿no? Y pacientes posoperados. Al nosotros tener un abdomen agudo con alta sospecha de abdomen agudo hemorrágico, tenemos que hacer la ecografía en cuatro lugares específicos, que es en el epigastrio, en el cuadrante superior derecho, izquierdo y en la región pélvica. El encontrar líquido
En esta zona, una de estas zonas, tenemos alta sospecha de que tenemos contenido líquido o sangre a nivel de la cavidad abdominal. Si esta prueba o el ECOFAS es negativo y el paciente está estable, se descarta por lo general el hemoperitoneo y pensamos en otra causa. Pero si encontramos positiva en el ECOFAS, el paciente por lo general, y si es que se tiene esta posibilidad de imágenes, tomar una tomografía. Y si el paciente está inestable y encontramos líquido en la cavidad, el tratamiento debe ser quirúrgico de emergencia. ¿Ya? En la tomografía es una prueba altamente específica y sensible en la cual nos identifica líquido libre, neumoperitoneo, alguna lesión de víscera sólida, fuga de contraste si la tomamos con esta, y es altamente específico de dónde puede ser el lugar de sangrado en la cavidad abdominal. ¿Cómo determinamos el volumen también? Si la localización de la sangre es en uno o dos espacios, podemos sospechar que la cantidad de líquido es menos de 250 mililitros, menos de una taza. Si es de 3 a 4 espacios, podemos sospechar que está entre 250 y 500. Y si es más de 4 espacios, más de medio litro de sangre. Por lo cual tenemos que actuar de manera rápida y eficiente. Otro diagnóstico que encontramos, o otro diagnóstico con el que podemos apoyarnos, es el lavado peritoneal. La precisión de esta es muy alta, una precisión o una precisión del 95%, pero una especificidad baja. ¿Cuáles son los criterios para determinar si hay hemoperitoneo o sangrado en la cavidad? Cuando realizamos el lavado peritoneal y aspiramos más de 5 mililitros de sangre. La salida de líquido por tubo colocado también es sanguinolento, o se encuentra más de 100.000 hematíes o 500 leucocitos en el aspirado que se realiza. El tratamiento puede ser quirúrgico o conservador, dependiendo tanto de la estabilidad hemodinámica del paciente. Como ya hemos mencionado, un paciente estable que puede ser manejado con líquidos o con vasopresores, el tratamiento es conservador. Sin embargo, si este sigue empeorando o la hemoglobina va en decadencia, tenemos que entrar a un tratamiento quirúrgico buscando específicamente cuál es el lugar del sangrado. Entonces, el tratamiento va a estar de acuerdo a la estabilidad hemodinámica. Un paciente estable que no requiere más que una buena hidratación, se maneja con ello y se observa. Sin embargo, en pacientes descompensados, en shock, sí o sí tienen que entrar a una laparotomía, una revisión de cavidad abdominal. Y, y también el tratamiento va a depender de qué grado de shock hipovolémico nos encontramos en el paciente, ¿no? Si la hemorragia es profusa, entra la parotomía. Y para esto presentamos un cuadro en el cual determina el tipo de shock, el shock hipovolémico en clase 1, 2, 3 y 4, siendo el 3 y el 4 los pacientes graves que necesariamente necesitan un tratamiento quirúrgico. Como vemos aquí, la pérdida de sangre generalmente en estos pacientes es de 1.500 a 2.000 y más. Y sí o sí tienen que entrar a un tratamiento quirúrgico. Bueno, eso sería todo en cuanto a este tema. Si ah, alguien de los espectadores quisiera hacer una pregunta o alguna duda, gustosos de explicar. Doctor Hinojo, buenas noches. Muy buena exposición, felicitaciones. Una consulta, ¿cuáles son los signos para diferenciar un abdomen agudo inflamatorio versus un hemorrágico? Porque, o sea, igual hay tensión, igual está distendido, puede haber abdomen estable en ambos. Ujú. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Mire, el abdomen agudo, inflamatorio y hemorrágico se diferencia básicamente en la estabilidad hemodinámica del paciente. En un abdomen agudo hemorrágico, como hemos mencionado, hay depresión de volumen, depresión de lo que es la hemoglobina. No. Aló, aló.
¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Como mencionaba, el abdomen agudo hemorrágico, la estabilidad hemodinámica va en decadencia. Hay taquicardia, hipotensión, el control de hemoglobina va decayendo. También, a pesar de estar con una buena hidratación, pasar suelos fisiológicos, el paciente se estabiliza por un momento y sigue en decadencia. Y el abdomen, generalmente un abdomen agudo hemorrágico, se distiende, pero no causa mucha irritación. Pero, como ya lo había mencionado, la sangre no es una sustancia irritativa en la cavidad abdominal. A diferencia de un abdomen agudo inflamatorio, los abdomenes agudos inflamatorios y más frecuentes, como tenemos la apendicitis, la colecistitis o diverticulitis, generalmente estos pacientes vienen con un cuadro no agudo, sino un cuadro subagudo, de un día, 2 días o 3 días o hasta más, con el abdomen que en un inicio es blando, pero con el transcurrido de los días se va haciendo un abdomen peritoneal, un abdomen en tabla. En la parte del laboratorio, el abdomen agudo inflamatorio y la hemoglobina siempre está constante, hay variaciones mínimas. Lo que sí podemos observar es una leucocitosis, un aumento de glóbulos blancos. Otro, en las tomografías que se le puede tomar en estas, no hay líquido en cavidad, salvo sea escaso en el abdomen agudo inflamatorio, a diferencia del hemorrágico, donde podemos encontrar acumulación en la parte pélvica o en los cuadrantes superiores. Es la diferencia más que nada. Otro, la presencia de fiebre también es un indicador de un abdomen agudo inflamatorio, a diferencia del abdomen agudo hemorrágico, donde no, por lo general no se presenta fiebre. Y bueno, de eso nos apoyamos también la parte laboratorial o imágenes, ¿no? Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Está claro. Bueno, muchísimas gracias por la atención y si es que hubiese alguna consulta o duda, estoy presto a atenderlas y eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención, doctores. Buenas noches. Muchas gracias.